Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén. Sí. Pastor, quisiera que me hiciera el favor y me explicara qué quiere decir el versículo que está en el Salmo 2:8, que dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bueno, para que puedas entender ese versículo, debes de leer todo el Salmo. Es un Salmo mesiánico, netamente mesiánico. Entonces, la respuesta la encuentra en el mismo Salmo. Léete todo el Salmo y entenderás el versículo. A veces hay que leer todo el capítulo, a veces hay que leer un párrafo, a veces el mensaje principal está en el solo texto, a veces hay que leer un libro completo, ¿sí? Para entender el mensaje principal. Pero en ese caso, el Salmo es netamente mesiánico y es una manera en la cual pues está hablando acerca del ungido de Jehová, hablando del Cristo que habría de venir. Y que, aclaro, hay algunos que interpretan el texto como parte de su proyección en el desarrollo de un ministerio. Entonces yo conozco líderes que se apropian del texto para pensar que solamente basta pedir a Dios y que Dios le dará los confines de la tierra. Pero realmente lo que se refiere aquí es al dueño de todo, quien tiene la potestad de hacer posible que todos los confines de la tierra alcancen en él lo que el mundo necesita, que es la salvación. Amén. Es un salmo netamente mesiánico. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, ¿me puede explicar Juan 8:56, que dice así? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mi pregunta es, pastor, ¿dónde dice que Abraham se gozó de ver el día de Jesús? Pues ya lo leyó. Sí, querrá ya decir si en el Antiguo Testamento hay algún... Acuérdese que no lo está diciendo cualquiera. Uh-huh. El autor, el que inspira la Biblia, Jesús el Señor, es el que está diciendo. Uh-huh. Yo no sé por qué la gente no entiende eso. Jesús dice eso. Y están preguntando qué. Bueno, ahí está. Es muy importante que entienda el contexto. Uh-huh. Porque San Juan capítulo 8 es la enseñanza que Jesús da a los discípulos que habían creído en él, pero que su reacción cuando él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque la reacción de ellos fue bastante fuerte en contra de la enseñanza de Jesús. Y ahí, en ese tema, es que Jesús les dice que Abraham deseó ver su día y lo vio. Y se gozó. Se refiere nada más y nada menos a ese importante mensaje de la resurrección y de la promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis, donde le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham por la fe vio Exacto, el resultado. Y Jesús lo atestigua como el pleno cumplimiento de lo que vio Abraham desde el capítulo 12. Amén. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Tengo una pregunta con respecto a las primicias. Cuando se arrienda un apartamento por primera vez, después de adquirirlo, ¿se dan primicias? En tal caso, ¿cómo se deben de entregar? O sea, yo alquilo un apartamento. Por primera vez. Bueno, las primicias se dan, como es por primera vez, lo primero que se da, o mejor, lo primero que se recibe, eso son primicias.
y se llevan al lugar a donde usted asiste. No es cada mes, Exacto. es una vez que se ha alquilado el apartamento. La primera vez. Ujú. Una cosecha, no se da todas las cosechas. La primera fruta que se coge de la cosecha se da de primicias. No es todos los meses que se da un día de salario. Es el primer día del año que usted lo separa y lo lleva de primicias. No son todas las ventas del año. Es la primera venta que hace. Cuando se pone un negocio, cuando sí. Así es. Pastor, porque es muy confuso porque yo conozco una iglesia donde el pastor mensualmente le reparte sobres a los hermanos que va a caer en las primicias cada mes. Sí. Bueno, eso es muy respetable, Sí. es potestativo y ya los cristianos mirarán. Pero desde mi que la palabra pequeño lo dice, ¿cierto? conocimiento, primicia es lo primero. Exacto. Entonces, 1 de enero del 2025, si estamos vivos, tengo un taxi, salgo a trabajar, la primera carrera es primicias. Tengo un almacén, lo abro, la primera venta es primicias. Pregunta, ¿y si Tengo una cosecha, las primeras mazorcas de maíz son primicias. en el año cambió 3 veces de empleo? Bueno, eso querrá decir de que no tiene un empleo definido. El primer empleo que consiguió ese primer día será primicia, porque será el equivalente al vendedor ambulante. Entonces, todos los días tendría que estar en esas. No, lo primero que hizo en el primer día del año, eso es primicia. Amén. Exacto, no cada mes. Así es. Bueno, Pregunta de cámara, Carlos. A tono de pregunta, ¿dónde dice la Biblia que la vid es la organización? En ninguna parte. Sigamos. Ana Mercedes. cuando la Biblia dice la tierra será quemada, quisiera saber, pastor, ¿cuándo será esto? Bueno, usted lee, eso está en la carta de Yo estaba Pedro. esperando que el pastor siguiera hablando. Y ya. Sí, pero es que no hay. No, no hay ninguna parte. La Biblia no dice la organización, eso no lo dice. No, la no lo Biblia. dice. Ya. La pregunta, hermana Mercedes. Cuando la Biblia dice la tierra será quemada, ¿dónde? ¿Que cuándo será esto? Bueno, en el orden bíblico, la profecía se refiere al evento que se va a dar al final de todo, cuando se dé el juicio final contra, o mejor, el juicio final que se da después de que termine el milenio, donde el sistema satánico engañará a las naciones que salen del milenio y prepararán un ejército contra Dios, y dice que fuego del cielo descenderá y los consumirá. ¿Ya? Luego vendrá el juicio final. Pedro hace alusión a eso para decirle a la iglesia, siendo conscientes de lo que va a suceder, ¿cómo es que vosotros no vivís de una manera santa y agradable? O sea, sí. hay una advertencia, hay algo que viene. Y ustedes sabiéndolo, no se preocupan por su bienestar espiritual. Es más o menos el mensaje que el apóstol quiere transmitir. Yo me doy cuenta que el Cerro de Monserrate se va a venir sobre Bogotá y vivo al pie. ¿Cómo es que no vivo una vida agradable a Dios sabiendo que eso se me va a venir encima a cualquier momento? Más o menos el mensaje del apóstol. ¿Cuándo? Será por lo menos más de 1000 años después de que la iglesia sea levantada. Amén. Llega esta pregunta, hermano Carlos. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Cuando Jesús había resucitado, ¿por qué le dijo a María Magdalena, no me toques? Y después, más adelante, le dice a Tomás, tócame. Bueno, hay que mirar el contexto en el que se da.
y el objetivo de Jesús con su enseñanza. Lo primero es que Jesús resucita y después de la muerte de Jesús y la resurrección hay un espacio de 50 días hasta el Pentecostés. En ese lapso de tiempo hay dos eventos que la gente debe tener en cuenta. Uno, hacer de que los que han estado con Jesús en su ministerio entiendan que lo que Él les había dicho acerca de su muerte y su resurrección es una realidad. ¿Ya? El por qué le dice a Tomás es simple. Bueno, porque Tomás tiene una expresión de incredulidad y él ha dicho que si tan solo o solamente metiendo mi mano o mi dedo en su costado, aceptaré, reconoceré. Jesús se le aparece para disiparle la duda y le dice, Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Ven y mete tu mano en mi costado, date cuenta que un espíritu no tiene carne, ni sangre, ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Es una forma de Dios hacerle saber a Tomás que lo que él había dicho desde antes es una realidad y que tenía la prueba. Con respecto a la otra, es una potestad absoluta de Jesús en la visión de lo que tiene que ver con el objetivo que buscaba la mujer. Él le dice, no me toques porque aún no he sido glorificado, refiriéndose a que todavía no había ascendido al cielo. Amén. Pastor, llega una pregunta desde España y el hermano dice, o la hermana dice que es urgente. Necesito saber si hoy es malo comer sangre. Sé que en el pasado estuvo prohibido por nuestro Creador, pero aquí uno come la morcilla rellenas y en el Perú se come un guiso de sangre de pollo. Muchas gracias. Espero, por favor, su respuesta. La respuesta está en Hechos capítulo 15. Usted encuentra ahí en Hechos capítulo 15, del verso 1 al 29, al 34, la respuesta. Hay una discusión en las iglesias en derredor del mundo donde ya había llegado el mensaje sobre la pertinencia o no de guardar la ley, entre ellos la circuncisión. Genera tal discusión que, según dice la Biblia, llevó a convocar a los creyentes como también a los ancianos y a los apóstoles al primer gran concilio de la iglesia. Se da una discusión. Al final, Jacobo, que era tenido como una columna en la casa de Dios, tomó la vocería después de escuchar las diferentes posturas y les hace ver que lo único que se le debe de pedir a los creyentes salvos por gracia es que se aparten de fornicación, de ahogado, de sangre, ¿cierto? Y de sacrificado a los ídolos. Entonces, esas son las únicas prohibiciones. ¿Por qué? Porque en el orden bíblico, desde el Génesis, la sangre fue dada con un objetivo diferente en el campo espiritual. Y en lo humano, Dios la prohíbe por causa de la salud del individuo, ya que gran parte de muchas enfermedades se transmiten a través de la sangre. De hecho, que cuando uno va a donar sangre, le hacen llenar un cuestionario, a fin de que cuando yo done sangre, sea sangre ¿qué? Sana y no resulte haciéndole daño al otro. A otra persona, sí. Dios, por salud humana, prohíbe comer la sangre. Y en el campo sustitutivo dice, la sangre es dada para expiación. Por eso, el pueblo hebreo, ni la iglesia a lo largo de la historia consume sangre.
¿Ya? Porque en el orden bíblico no es alimento, es la vida del animal. Y fue dada para expiación. Espero que quede claro. Les recomiendo que no coman sangre, ni aquí ni en la Patagonia, porque la Biblia es la misma, Dios sigue siendo el mismo, Amén. y los Sangre, principios siguen siendo los mismos. El hecho de que en un país tengan una cultura, debemos de saber que el Evangelio es la cultura más importante. Sí, señor. Yo estuve en un país, no digo dónde, para un 1 de noviembre. Y resulta que desde el día anterior organizan unas vasijas llenas de una bebida morada. La colocan en determinados lugares de las casas para que los muertos vengan y beban. Yo estaba allá y a mí me dieron a beber, pero yo no bebí, porque yo sé que eso está muy relacionado Sí. con todo aquello que Dios prohíbe en el campo de la evocación de los muertos. Entonces, el hecho de que yo viva en un país católico donde celebran la Navidad, yo no debo de celebrarla. El hecho donde yo vivo en un país que le hacen culto a Satanás, pues yo no debo de celebrarlo. Sí, sí. O sea, yo tengo que entender que pertenezco a la cultura del cielo, donde Dios dice que nos apartemos de esas cosas y que seamos santos como Él es santo. Amén. Sí, señor. Sigamos. Amén. Sigo yo. Dice así, Dios los bendiga, pastor. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero ¿cuál fue el error entonces que cometió Caín cuando presentó la ofrenda que no miró Dios con agrado? Pues el error de Caín es simple. Aunque su ofrenda era muy bonita, su error era muy grave. ¿Por qué? Imagínate que tú eres, yo qué sé, mayordomo en una finca. Voy a colocar el ejemplo así. Y el jefe te ha pedido que le traigas para llevar al pueblo un bulto de yuca, porque él quiere llevar yuca. Y usted va y le trae, yo qué sé, naranjas. Pues aunque usted trae una ofrenda, no es la ofrenda que él pidió. ¿Ya? O sea, aunque usted trae un resultado, un fruto, no es el fruto que él pidió. Traigámoslo a otro campo. Yo le pido a Alex que me facilite la Biblia y me trae el libro Evidencias que exige un veredicto. No trajo lo que se le pidió. Exactamente. La ofrenda debía de ser acorde a la condición del hombre. ¿Y cuál es la condición del hombre después de Adán? Pues que es pecador. Pecador. La ofrenda que Caín debió de presentar era para perdón de sus pecados. Sí, señor. Y él trajo una ofrenda diciendo: yo no he pecado. Presentó una ofrenda de paz. Como si él no fuera pecador. Algo así como cuando yo llego a la presencia de Dios Ya. a pedir sus bendiciones sin entender mi Condición. Entonces, primero me pongo a paz y salvo con Dios y después pido la bendición. Claro. Yo tengo un crédito en el banco y necesito otro crédito. Lo primero que tengo que hacer es ponerme ¿a qué? A paz y salvo, Sí. Claro. para poder solicitar el crédito. Pues Caín tenía una deuda con el banco de Dios y fue a pedir un crédito sin haber pagado la deuda. Eso es lo que hace la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel. Abel dijo: no, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios aparentando que soy santo cuando soy un pecador? Por eso es que la ofrenda de Abel tiene sentido. Ahora, lo que Dios está haciendo allí no es discriminando. Lo que Dios está haciendo allí es que las personas deben de hacer las cosas como son.
La gente le llevan comida a un ídolo. Piensan que lo están haciendo a Dios. Pero Dios dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, aunque la persona piense que lo está haciendo para Dios, lo está haciendo es para un demonio. Porque no está haciendo las cosas como Él manda. Entonces, la lección de esa ofrenda es: hagamos las cosas como Dios manda. Simple y llanamente es así. Amén. Pastor, hay varias inquietudes acerca de las enseñanzas que el pastor ha dado acerca del Espíritu Santo. Unos dicen que el pastor ha dicho aquí por los medios que no se necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Entonces yo quisiera que el pastor nos hiciera una aclaración. ¿Usted o la gente? Y pues yo, porque yo me pongo en el lugar de la persona que está preguntando. Bueno, ojalá que esto se le quede grabado a todos los que ven y escuchan este espacio. Número 1, nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fue lo que yo dije? Que nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que yo dije? Nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo. Sino Eso por el debe quedar Espíritu claro. Santo. Sigamos. Amén. Dice así, hermano Carlos: Pastor y mesa de trabajo, hace días hablaron sobre las diferentes interpretaciones de la Biblia. Mi pregunta es, en unos 10 años, ¿cuántas interpretaciones podríamos llegar a tener? ¿Y con cuál deberíamos quedarnos? Pueden haber otras. Está la Biblia gay, la Biblia de la inclusión. Mañana sacarán la Biblia vegetariana. Porque pues la palabra Biblia vende. Y los mercaderes no les importa otra cosa diferente que Vender. dinero. Vender. Y se acomodarán a las exigencias de la sociedad. En razón a eso, pues aparecerán muchas interpretaciones. No sé cuántas. Hoy hay muchas. Pero eso a mí no me debe de afectar de manera negativa, sino más bien positiva. Y se lo digo porque en mi pequeño conocimiento de la Biblia he podido participar de diferentes escuelas o estar en diferentes escuelas de interpretación, como es la alegórica, como es la literal, como es la histórica, como es la dogmática, como es la sistemática, como es la liberación, como la maquiavélica, la que usted quiera. A mí eso me ha servido es para entender que no hay una mejor interpretación, una mejor escuela de interpretación bíblica que la escuela bíblica. Entonces, aquí siempre hemos dicho, la mejor manera de entender la Biblia es a través de la Biblia. La gente entiende la Biblia en el russellismo según las directrices que vienen desde el señor Russell. Los seguidores de Elena de White entienden la Biblia según las directrices de la soñolienta aquella. El pueblo católico entiende la Biblia según las directrices del amigo de Roma. Los señores de Joseph Smith entienden la Biblia y el nuevo evangelio según las directrices de su líder. Yo creo lo que Jesús dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, no se preocupe por las diferentes escuelas. Preocúpese por creer a Dios como dice las Sagradas Escrituras. ¿Está claro? Como dicen las Sagradas Escrituras.
y no nos conformemos a este siglo y aprendamos de Pablo cuando escribe: nosotros no somos como muchos que medran, que andan falsificando la palabra de Dios. La falsificación de la palabra de Dios tiene que ver con la interpretación y la aplicación que los individuos le dan a lo que está escrito. Dice que se arrepienta y entonces la religión dice: no necesita que se bautice el niño y después él verá si cree o no. La Biblia dice que sea santo, pero yo creo que la vida tiene un verdadero sentido cuando le doy rienda suelta a mis placeres, porque al final de todo el infierno es este. Todo lo que vaya en contra de la esencia de la Escritura es la falsificación de la palabra, como entre los Gálatas el querer hacer de que los cristianos, salvo por gracia, vivieran según la ley. A eso la Biblia le llama la perversión del Evangelio. Siempre hubo interpretaciones diversas. Eso fue lo que motivó a Teófilo a escribir el libro de Lucas y el libro de los Hechos para la iglesia griega. Finalidad: que fueran orientados a través de la verdad de la cual ellos habían sido testigos. Porque había muchos que predicaban otras verdades que no estaban escritas en los escritos sagrados. Amén. Amén. Pastor, si se trabaja en una casa de familia como empleada, ¿está mal comer de lo que preparan el 24 de diciembre, recibir regalos y bonificaciones? Todo depende de la manera como se den las cosas. Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice que no se participe de lo sacrificado a los ídolos. Eso es lo que dice Pablo. Sin embargo, también aclara: si voy a una casa y me sirven un plato de buey, yo oro, me lo como y el alimento es santificado. Aclaro, si no me han dicho qué es o por qué es. Una cosa es que usted me sirva un plato, vea, señor Carlos, el almuerzo, yo me lo como. Nada pasa. Pero si el que me lo trae me dice: esto es en honor a los muertos, a María, A un Dios tal. al Dios X, al Dios Y, entonces dice Pablo: no lo coma por motivo de conciencia, no la tuya, porque yo sé que el alimento va al estómago y del estómago a la alcantarilla y se acabó, sino de aquel que cuando yo como consciente de que he sacrificado a los ídolos, le estoy de alguna manera enviando un mensaje a él de que puede comer y que no le afecta. Exacto. Pero si él no me dice nada, para mí simplemente es comida. Pero si él me dice que es en honor a X, Y o Z, ahí sí hay problema, por motivo de conciencia. ¿Cuál? ¿La mía? No, la del otro. Cuando ese fenómeno se da, entonces yo debo hacer lo que hacía unos hermanos en una iglesia donde vivimos pastores, que desde el 25 de octubre colocaban un aviso en su almacén: a partir del 28 del mes de octubre no se alquilan disfraces. ¿Lo recuerdas? Entonces la gente le preguntaba: venga, pero si ese es el día más oportuno, porque es donde la gente... lo que pasa es que nosotros somos cristianos y no participamos de ese famoso culto a la muerte y a Satanás. Y les enseñaban el Evangelio. Si a mí viene una persona con un pedazo de natilla el 24 y me lo trae, yo me lo Como como. ya una costumbre de la gente hacer y de los familiares visitarse porque se está acabando el año, porque tienen sus vacaciones. Pero por eso estamos haciendo la salvedad. A mí me traen un pedazo de natilla y buñuelos. Yo me la como. El 24 a las 10 de la noche. Me lo Yo traen el me la 24 a cualquier hora. Sí. Vea, pastor, hicimos esta comida y se la traemos. Ya, yo me la como. ¿Sí? Para mí no hay problema. Pero si él me dice,
es en honor al nacimiento del niño Dios. Uno sabe que eso no es Porque nada. es la fiesta. Ya es la oportunidad de ¿qué? ¿De comerla o de evangelizarlo? Evangelizar. A eso es a lo que Pablo dice. Ujú. Sí, es verdad. Sigamos. Y recibir regalos y bonificaciones. Por eso le digo, es que depende de la presentación que se haga. Yo estoy en mi casa y viene el señor vecino y me trae una camisa. Pues yo me la pongo. Ujú. ¿Cuál es el problema? Pero si él me dice que es en honor Ah, no. a la fiesta de Saturnina. No, porque sí, los patronos sí acostumbran el fin de año a dar regalos. Por eso está. Es que vuelvo a ver si conciencia, me hago es conciencia. entender. Porque puede llegar y decirle, mire, esto es por Navidad. Por Y ejemplo. usted ya sabe que la natividad es una celebración pagana. Y no puede, y no, se puede los participar. cristianos no deben de Y participar. dicen, no participéis de los sacrificados de los ídolos. Entonces, si me dicen a mí que me traen una camisa como motivo de la Navidad, como regalo de Navidad, entonces ahí ya yo soy consciente de que estoy participando de los sacrificados a los ídolos, a una fiesta pagana. Entonces ahí ya el cristiano tiene que poner atención. Sé que esto suena raro y antisocial. Sí, Ay, no, es que son extremados. sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, aquí tenemos que definir, Sí, ¿somos cristianos? o no carácter, lo somos? eso es cuestión de carácter, es verdad. Así de simple. ¿Por qué no me pueden dar un almuerzo de gallina en junio? ¿Por qué tengo que regalar exactamente el 24 de diciembre? Sí. No, hablo como cristiano entre cristianos. Ahora, el mundo sin Cristo lo practica. Si ellos me dan, yo recibo. El problema aquí radica es cómo me dan. ¿Bajo qué condiciones? Vea, señora Mercedes, que mi mamá le mandó la natilla y los buñuelos y este pedazo de cerdo frito. De la novena, por ejemplo. Viene de la novena. Bien, bueno, Ujú. si usted dice, venga, Claro, porque la novena es una fiesta, es una celebración. hay que establecer, es que eso Pablo lo describe en la Claro, carta. claro. Sigamos. Sí, Siga. interesante. Amén, amén. Dice acá, Dios les bendiga. Cuando a una persona le ponen en disciplina, ¿por qué a unas les permiten seguir haciendo algunas funciones y a otras no? ¿Acaso una suspensión, sea por lo que sea, no es lo mismo? Lo que pasa es que, primero, hay autonomía en la administración de cada iglesia, cada pastor es responsable. ¿Cierto? Y, pues debe de tener una hoja de ruta en el campo administrativo. Todo se va a dar dependiendo de la formación del pastor. Yo fui pastor en una iglesia. Cuando llegué encontré un creyente, buen hermano, que había sido puesto en disciplina por 1 año y medio, en razón a que le escribió un mensaje a otro hermano por el WhatsApp, donde le hace un reproche con palabras fuertes, no vulgares, sino fuertes. Entonces, el pastor que los administraba dice, esto merece una disciplina, y los pone en disciplina. Ujú. Él pensaba así, esa es su autoridad, él es el pastor. Cuando yo llego, me dice el creyente, mire, pastor, el mensaje que yo le mandé al hermano X, y por esto el pastor me puso en disciplina por 1 año y medio. ¿Usted qué dice? Yo debo de ser ético. Sí, claro. Debo de respetar y debo de ser ético. Bueno, mijo, más allá de que sea grave o no sea grave, lo que el pastor le ha dejado claro es que usted debe de aprender a controlar sus emociones y a no dejarse llevar. Tranquilo, que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Al 1 año y medio que él cumplió la disciplina, yo se la levanté. ¿Porque para mí era pecado lo que había hecho el hermano? No. Pero yo debía de respetar la decisión. Uy, sí, pero si no lo dejó tanto.
Venga, pero eso se llama... No, porque ya se fue el pastor, ya se fue. Es lealtad entre Es ética, No. después se riega la voz, Claro. después llega a oídos Y del ahí ya pastor, llega más grave. y se puede haber un momento, un ambiente Ya, en feo. cuanto a esas cosas hay que tener mucho cuidado porque uno puede destruir un cristiano. Sí. Pero, Sí, pero por eso, a ver, el cristiano... Imagínese, por un mensaje fuerte, año y medio de disciplina. Uy, no, Pero ¿qué está le buena, pasa? pero está muy No, no. interesante la decisión Sí. del pastor, porque dice, no hay tiempo que no se cumpla. Bueno, llegará el momento en donde usted va a volver Lo a servir. voy a Y hay muchas apoyar, cosas no en se que servir en la preocupe. iglesia, Y aparte no de predicar. necesariamente. Sí, sí. Entonces, no es que esto tenga que afectar, porque sabe que me llamó mucho la atención en los que cuestionan, incluyendo líderes religiosos, que son enemigos de situaciones que se dan en los seres humanos que son normales, aunque no son normales. ¿Qué es lo normal del que se casa? Pues que permanezca con su esposa hasta que llegue la muerte o el Señor venga. ¿Qué no es normal? Que se divorcie. ¿Pero qué es normal? Que cuando tienen un problema complejo y la convivencia no se da, el perdón no aparece y existe riesgo de violencia, pues lo mejor es que se separen, dice Pablo, ¿no? Entonces, el hermano no está obligado a vivir en semejante servidumbre, dice. Entonces, uno oye de líderes que condenan, pero no condenan los diezmos que lleva el divorciado. No condenan las ofrendas que lleva el divorciado. No condenan los votos que lleva el divorciado. Si es tan malo, ¿por qué recibir diezmos, ofrendas y votos? Es la pregunta. Entonces la gente lo que tiene es que aprender a madurar como cristiano. A ubicar las cosas en su sitio y a no manejar extremos. No puede ser que si un hermano estornudó, entonces ya es digno de una sanción y no solamente espiritual, sino moral ante toda la comunidad. No, vamos a mirar qué correctivos se toman que beneficien al enfermo y que no afecten a la comunidad. Hay que ser. Jesús dio una enseñanza. Cuando los enemigos vienen y siembran la cizaña en la noche, al amanecer llegan los empleados y dicen, Señor, hay cizaña, ¿quieres que la arranquemos? O sea, eran radicales. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No sea que arrancando la cizaña también se arranque el trigo. Muchas personas hemos perdido en las iglesias por no saber direccionar Sí, un señor. proceso disciplinario. Por apresurarse, ¿no? Claro, entonces, a mí no, cuando a mí viene gente que venga, que vea, que haga, que aquí, que allá, yo los escucho. Y yo pues no me pongo a correr porque de las carreras no queda sino el cansancio. Y yo llevo ya cerca de 70 años corriendo y no he alcanzado a nadie. Entonces lo mejor es ser, como dice la Biblia, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos de tener la madurez suficiente para sentar disciplina de tal manera que quien la recibe se vea beneficiado, ¿Qué es lo que dice la palabra? que es lo que uno busca. Y no que a través de una disciplina perjudique a él y perjudique a otra cantidad de personas. O sea, pastor, que específicamente la Biblia se refiere a ello cuando dice que no arranque la cizaña porque Se puede ir el trigo. Yo he vivido Qué casos. bonito eso para los pastores, ¿cierto? Que Yo he son- vivido casos dentro del ministerio donde yo me he sentado a pensar, el problema es serio, pero si yo arranco esta mata, se va toda la familia. Claro. Exacto, sí. Entonces yo tengo que tratar es de fumigar la matica, sanar la matica. Sí, sí. Y el dueño de la viña es el que es encargado de eso. Y el dueño de la viña es el que dará el veredicto final. He encontrado muy buenos resultados y usted lo sabe. Entonces,
creo de que, por eso es que la Biblia es clara. El pastor no debe de ser un neófito. Exacto, sí. Debe de ser una persona apta para enseñar. Los pastores que proyectamos a personas al ministerio, aparte de informarlos, debemos formarlos. Y antes de que se vayan, Mercedita y yo nos sentamos con ellos 2, 3 veces y las veces que sea necesaria. Esto funciona así, esto funciona así. Tenga cuidado con esto. Usted fue testigo. Sí, señor, así es. Antes de enviar a Diego, lo sentamos. Le dijimos incluso, cuídese de esto, de aquello, de lo otro. Tenga cuidado en esto, aquello, lo otro. Porque el ministerio es sagrado y bajo nuestra responsabilidad hay una cantidad de personas Amén. cuyo fin es que sean salvos. Pero puede darse de que por un mal manejo yo destruya una persona. Exacto. Y eso es lo que la iglesia no quiere, ni Dios quiere, Exacto. ni el pastor que va a ejercer quiere. Pero puede darse porque el que sale al ministerio no tuvo la suficiente escuela como para. Por eso es tan importante el pastor asistente en la iglesia. Porque va a aprender Claro. paso a paso de su pastor en muchas situaciones. Esta semana me decía el pastor Darwin, a mí en la vida se me ocurrió pensar que X persona pudiera estar donde usted la tiene y además que hubiese dado los resultados que ha dado. ¿Cómo aprende uno, pastor? Claro. Eso es lo que menciona Efesios capítulo 4. Constituyó a unos pastores, evangelistas, pastores y maestros un objetivo, hacer a gente que sirva para que después desempeñen el ministerio. ¿Cómo? A través de la escuela que se tiene al lado de alguien que de alguna manera ha aprendido de sus superiores, como también ha aprendido en el ejercicio. Amén. Sigo. Sigue, mi hermano. Pastor, ¿directamente a qué se refiere la Biblia cuando dice, no toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas? Pues se refiere al fenómeno que se dio en la antigüedad, donde con antecedentes como la murmuración contra Moisés y Aarón, como la burla de los muchachos frente a Eliseo, ¿sí? Desencadena en tragedia. El día que Coré se puso en contra de la autoridad establecida por Dios, la tierra abrió su boca y se los tragó. ¿Por qué? Porque habían tocado con el ungido de Dios. ¿Quién era? Moisés y Aarón. Cuando los muchachos comienzan a burlarse de Eliseo, calvo sube, calvo sube. Eso generó una reacción en Eliseo. Era el ungido, independientemente de que sufriese calvicie o no, es una autoridad y hay que respetarla. Claro. Ellos no la respetaron, se burlaron, él se devolvió, los maldijo y salieron 2 osos y devoraron de ellos como a 42 muchachos. El caso de Pablo. Cuando alguien viene a hacerle daño, aunque da de alguna manera testimonio de él, la Biblia habla que quedó ciego. Porque no es la persona, es la investidura la que se debe de respetar. Cuando en la iglesia hay una persona que está en una dignidad, más que la persona como persona que se debe de respetar, hay que respetar la investidura que tiene. Un hombre puesto por Dios, independientemente de quién sea y cómo viva, tiene una investidura. Y eso fue lo que entendió David. David sabía, Saúl ya no es el rey.
porque Dios me ungió a mí. David sabía que él era el rey. David pudo matar a Saúl, pero él dijo, no lo hago, porque Dios lo puso y va a venir el día en que Dios lo va a quitar. Yo puedo hacerlo y subir al trono de una vez, pero no. Voy a respetar la investidura de rey que Dios le dio. Moraleja, su pastor puede tener muchos errores. Inclusive puede rayar con el pecado. Pero eso no le da pie a ningún creyente a tocar con ese hombre, porque él tiene una investidura. Y autoridades tiene la iglesia, los cuales, de no corregirse el pastor, le quitarán la investidura y él será un hombre. Pero que sean ellos, no las autoridades. Exacto, sí. Entonces, ¿qué debe hacer Imagínese un usted creyente, pastor? respetar. Que se dé cuenta, por ejemplo, que el pastor está haciendo algo inmoral, algo incorrecto. ¿Cuál debe ser el Número proceder 1, del creyente? como hermano debe llamarlo a solas. Claro. Sí. Número 2, si persiste, hay un conducto regular que son sus superiores inmediatos, que puede ser el pastor superior o los directivos distritales. Sí. Una vez que yo hago eso, ya salvé mi responsabilidad. Hice lo primero. Orar, que Dios... Venga, hermano, yo veo que esto, a pesar de que usted hace esto y esto muy bien, esto y esto no está bien. Yo le recomendaría que le ponga cuidado a eso porque te estás afectando y estás afectando a mucha gente. Si él persistiera, entonces llame al conducto regular, que puede ser el pastor superior. Venga, pastor, vea, en la iglesia donde yo asisto, el hermano que es pastor acá, pues tiene esta situación, puede ser que yo esté equivocado, a mí me parece que no está bien, pero vengo para que me oriente. Si soy yo el equivocado, ayúdeme. Si es él el equivocado, por favor, oriéntelo. Queremos que él no fracase. ¿Ya? Vamos a suponer de que fue y vino donde mí, pero yo no le presté atención a eso. Y el mal sigue en esa pequeña comunidad. Pues ya él hizo el proceso. El responsable de todo eso es el pastor superior o los directivos. ¿Qué debe hacer el creyente después de todo eso? Dejar en las manos de Dios. Los responsables son los superiores. Ellos darán cuenta de lo que pase en esa comunidad. Cuando las iglesias comienzan a formar sindicatos en contra del pastor, están tocando con el ungido. Y yo tengo experiencias vividas de creyentes que se fueron como sindicatos en contra del pastor y hoy no son ni siquiera cristianos. Porque tocaron con el ungido de Dios. ¿Tenían razón? Sí. Aarón y María tenían razón en hablar lo que hablaron de Moisés. El hombre de Dios, un líder tan destacado, se ha enredado con una mujer inconversa y además que excusita, él merece algo mejor. Aparentemente tenía razón, pero era el ungido, hay que respetarlo. Hay un libro que titula Autoridad Espiritual. Les recomiendo que lo consigan y lo lean. A lo mejor está en la web. Autoridad Espiritual. Ojo con eso. Es tan delicado tocar con la autoridad, con la investidura, que Jesús llegó a tal tope que les dijo, vea, no toquen con la unción, toquen con el Hijo, no toquen con la unción, porque cualquier pecado que el hombre cometa, le es perdonado, pero el que toque con la investidura, la unción, que es el que hace la obra, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Dice acá, pastor, una inquietud. ¿Denario y primicia es lo mismo? No es lo mismo. El denario es un día de salario que en una iglesia como el caso del Boyacá Real,
va a conectar el Día de Acción de Gracias. Tiene un fin específico. Exacto. Tenemos un proyecto. No es para el pastor. No es para el pastor, es para invertir en el desarrollo de la obra. Ujú. Tenemos proyectos, 3 proyectos de establecimiento de obras. Entonces, con ese denario, ¿qué se busca? Saldar compromisos que tiene la iglesia y dejar el camino abierto para poder seguir expandiendo el reino de Dios. Las primicias, esa es la pregunta. Sí, señor, la diferencia. Eso es diferente porque se da dependiendo de la vida del cristiano en momentos circunstanciales del desarrollo de su vida laboral, profesional, en fin. ¿Y la primicia para quién es, hermano Carlos? Se llevaba en el pueblo israelita a la persona que lideraba el culto a Dios. Y hoy se hace igual. Amén. Pastor, hay familias que acostumbran a hacer una cena para despedir el año. ¿Es malo Dependiendo cómo lo hagan y el por qué lo hagan. despedir el año? Pues por eso. Si yo lo hago pensando que es sagrado porque corresponde a determinada creencia, Ujú. es una cosa. Si yo lo hago como medio de unión de la familia, es otra cosa. Pues a mí me parece chévere. Que se reúna la familia todo fin de año, hacer una cena y darle gracias a Dios. Y todo Por depende to- de la intención. Dale Por gracias eso. a Dios. Por ejemplo, Exacto. por eso estamos diciendo, Sí, exacto. dependiendo. Si yo me voy a comer una carne al Cuidado con los mediodía, extremos, pastor. Es que por eso estamos hablando acá. Cuidado, pastor. Al mediodía me voy a comer una punta de anca de 1 libra. Usted sabe que a mí me gusta la Sí, carne. señor. Pero me lo como pensando de que eso agrada a San Isidro. No, es para despedir Eso es el año. grave. Claro. Pero si me lo como pensando que está buena y que es mi alimento, ¿cuál es el problema? Ninguno. Todo va a depender de la conciencia del individuo. Esa es la clave. El por qué lo hago. Acá dice pastor, Dios los bendiga, tengo una inquietud. Primero, donde me congrego van a hacer un servicio de milagros y sanidad. Uy, Anoche, esa parte es la que no comprendo bien qué pasó ahí. Anoche dice el pastor asistente que no tendría sentido si oramos y no pasa nada. ¿Está bien hacer este tipo de servicios? Lo más seguro es que ellos hacen el día de ¿qué? De sanidad y milagros. Sí. Y no va a pasar nada. Ujú. Porque el Dios que ellos predican y que tienen es exactamente el mismo que tenía la multitud que menciona San Juan capítulo 5. Tienen que esperar un día Ujú. para poder que se hagan. El Dios que yo he predicado por 53 años sí, sí. hace milagros todos los días, a toda hora, en todo lugar, independiente. Y no está bien de que un pastor de nuestra... No, de no. nuestra- sí, Está muy grave. que diga que tal día es el El día domingo por la ¿Cómo? tarde es día de milagros. ¿Cómo me hubiese gustado? Oiga, qué cosa, ¿no? ¿Cómo me hubiese es gustado neopentecostalismo. que hubiese estado en la Expo de esta semana, Sí, ¿no? sí, estuvo muy buena. Donde el presidente enseña sobre eso. Mm. Es que el neopentecostalismo se ha metido en las iglesias. Sí. Desafortunadamente, no sé si las autoridades no saben o qué pasa. Pero uno se queda sorprendido. Porque sí lo hay. Uno se da cuenta. No, es que yo lo he visto. El domingo de la tarde es día de milagros. Lleven los amigos que es día de milagros. ¿Cómo así? Yo creo que a esta hora Dios puede hacer un milagro. Amén. Amén, en cualquier momento. Y creo que no depende de la multitud, Ujú. sino del don que Dios va a usar en la persona según la necesidad y momento. Amén, amén, así es. Eso es lo que yo creo. El Dios que yo tengo le sanó los ojos al Bartimeo Ujú. en el camino. Al paralítico lo puso a caminar en la casa y al que tenía la mano seca en el templo. ¿Cuál es el problema? El Dios que yo predico hace milagros todos los días, a toda hora, en Amén. cualquier lugar. Amén. No hay que encasillarlo. No. Eso está muy relacionado con el neopentecostalismo, o mejor llamado
la teología de la prosperidad, donde hacen trueques pensando que con Dios se negocia. Ajá. Y con Dios no hay negocio. Con Dios se hace como Él dice y lo demás vendrá por Ya ahí. son las 7. El tiempo Hermano se nos Alex, fue. hermano Alex, por favor, me regala 2 minuticos, ¿vale? Oiga, pastor, es que hay una pregunta, para mí es muy taquillera, pero claro que el pastor dice, ¿de qué forma nos quita el pecado la sangre de Cristo? Primera de Juan, capítulo 1, ¿Cómo? se lo dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, Por eso, la pregunta es que ¿de qué forma? por eso, ves que ahí Dios está mío. explicado. Ahí está explicado, dice, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, debemos ¿qué? De andar en luz, de tener comunión los unos con los otros, y el resultado es que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo de pecado. todo pecado. Hay que tener clara la doctrina de la redención, hay que tener clara varias doctrinas No, para pero poder es que, comprender eso. es que el texto lo está diciendo, Sí. hay que andar en luz, Exacto. hay que andar en Cristo, en Dios. La Biblia dice que nos quita el pecado del mundo. No dice cómo lo quita, no. Ujú. Nos quita el pecado. Textualmente dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo limpia. pecado. Así es. El tiempo se nos fue. Amén, sí, Señor.